Muy bienvenidos, bienvenidas, grato es estar nuevamente con ustedes en estos estudios de la Palabra de Dios. Recuerde que estamos centrando nuestra conversación en ser mayordomos de algo que Dios nos ha entregado hasta que Él venga. Va a ser lindo cuando ya lleguemos al cielo y Dios nos entregue eso hermoso que tiene preparado para nosotros, pero seguiremos siendo administradores, recuerde usted, porque Él es el dueño de todo, el sustento de todo. Vamos a tratar un tema ahora que podría ser un poquito hermoso, pero entendido y practicado. ¿Dónde tiene su tesoro? ¿Dónde está su dinero? Quizás usted es una persona que tiene riquezas y está usando bancos en un lugar donde le cobran intereses. No. ¿De qué vamos a hablar? De tener tesoros en el cielo. ¿Cómo es esto de tener tesoros en el cielo? ¿Cómo se entiende? De eso vamos a conversar un poquito. Bienvenido, pastor. Bueno, un gusto en saludarte, Raúl. Aquí estamos para presentar la palabra de Dios a nuestros auditores y esperamos que el Señor nos acompañe con su espíritu. Acumular tesoro en el cielo. ¿Cómo se atesora? Yo le entrego así a Dios mi dinero. ¿Cómo es eso? Va a ser un concepto bien interesante. Este es un concepto que Jesús manejó. Hacer tesoros en el cielo. Esto significa también hablando del dinero, hablando de las dádivas, de las ofrendas, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser generosos y dadivosos con las cosas de Dios, con la iglesia, con lo que el Señor nos pide, que seamos generosos. El propósito de Dios con esto es sacar el egoísmo que todos tenemos. Que hagamos algún sacrificio por Dios, que a veces no tenemos todos los recursos, pero como tú mencionabas en el programa anterior, esa viuda pobre echó todo lo que tenía. El Señor no nos pide que echemos a las arcas del Señor todo lo que tenemos, pero sí que seamos generosos de acuerdo a la bendición de Dios. Y los tesoros, como ya dijimos, también se anotan en el cielo. El Señor sabe lo que damos, sabe el espíritu con el cual damos. Y es por eso que nos invita el Señor a acumular tesoro en el cielo. Y esto no significa que a Dios le parece mal que exista un rico. La Biblia menciona a personas muy ricas aquí en el Nuevo Testamento. Zaqueo entregó la mitad de los bienes y los dio a los pobres. Y seguía siendo rico. Nicodemo también era rico. Claro, José de Arimatea y otros tantos. Hay muchos ricos. Incluso hay personas, mujeres que tenían riquezas también. ¿Te acuerdas de esa que trabajaba con vestidos? Con púrpura. Sí. Eran de Lidia recursos. De Teatira. Eran de recursos. Ahora, dice aquí en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre? Dice, y aquí viene lo interesante, si gana todo el mundo, si me hago de riqueza, de fortuna, de casas, de autos. Y luego dice, pero pierde su vida. O sea, este es el concepto que estamos hablando de hacer tesoro en el cielo. Porque ¿cuántos años vamos a vivir? Ahora no vamos a decir nosotros cuántos años vamos a vivir nosotros porque nos queda poco. Aquí estamos con cosas en relación a lo que Dios tiene. Pero el joven que está entrando, que está saliendo, ¿no es cierto? Tiene la vida por delante, pero siguen siendo pocos. Sí. Ante la expectativa y el ofrecimiento de Dios de vida eterna. Claro, lo que sucede es que Dios da dones especiales a ciertas personas, sabiduría e inteligencia, para hacer riquezas. Porque la Biblia dice, Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas, dice allí en Deuteronomio capítulo 8. Entonces, hay jóvenes y personas que trabajan que tienen mucho éxito rápidamente, les va muy bien. Pero el Señor pide
Porque al Señor le interesa que haya personas con dinero. Dios no está en contra de eso. Porque una persona que tiene dinero y es fiel y es generoso con la causa de Dios va a contribuir a la salvación de las almas, va a ayudar a la iglesia, va a ayudar a los pobres, y a Dios le interesa. Había en el Antiguo Testamento Job mismo, tenía mucha riqueza, pero él andaba siempre preocupado de las personas. Y de sus hijos, especialmente. Y de sus hijos. Entonces, Dios no está en contra de la riqueza. Lo que Dios está en contra es que la riqueza esté en un trono como lo más importante de la vida, y no Dios. Estoy pensando en el caso de Noé. Es un caso típico, único en realidad, y que Dios dijo que nunca más iba a repetir este caso. Sí. Pero dice que Dios miró a la tierra. Este concepto de mirar de Dios es muy profundo, trae siempre consecuencias. Lo mismo que cuando Dios mira, observa o habla, actúa. Sí. Miró la tierra y dice que estaba muy mal, pero encontró a alguien que tenía algunas características, me pareció tan parecida a Job, ¿te acuerdas? Sí. Porque él dice, y dijo Jehová, raeré a los hombres de la tierra, pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Interesante, ¿ves? Hay un mundo perverso, Dios lo va a consumir, pero hay un hombre que le halla gracia. ¿Por qué tenía eso? ¿Qué es lo que hacía? Este era un hombre de oración. Hacía sacrificios a Dios, ofrendaba. Sí, 500 años tenía, según la Biblia, aproximadamente, cuando el Señor allí lo llamó, y el diluvio fue en el año 600, pero también nos dice la Escritura que predicó 120 años, y este era un hombre que ya tenía el egoísmo fuera de su persona, y no era una persona pobre. Porque antes del diluvio había muchas riquezas, el oro circulaba por las calles, había mucha riqueza, pero increíbles riquezas que nosotros no nos imaginamos. No existían personas pobres. Lo que sí existía: violencia, corrupción, maltrato, asesinatos. Ocio. Y Noé, cuando Dios lo llamó, le dijo: hazte un arca. Pero el arca era inmensa. Requería mucho trabajo, muchos trabajadores, muchos recursos, y buscar árboles especiales, que había que recorrer kilómetros buscando árboles de cierta medida, escogidos, trasladarlos, prepararlos, cortarlos. Era un trabajo, y como dice la Escritura, el arca no era un barco pequeño, tenía muchos codos de distancia y de ancho. Era todo un proyecto, no para un año ni dos, para muchos años. 120 años de trabajo. Y Noé entregó todo lo que tenía también. Él estuvo dispuesto a aceptar el llamado de Dios y ya dejó de enriquecerse más. Ahora empezó a gastar todo lo que había adquirido. Y le faltó, seguramente alguien más le donó por allí para este proyecto, los parientes que tenía. En todo caso, cuando uno dice se salvó Noé y sus hijos, su esposa, fueron los que entraron en el arca, pero muchos antes del Señor los llamó al descanso. También Matusalén, por ejemplo. Yo creo que Matusalén también dio para esa arca, para construir, qué sé yo, sí, aunque él no entró en ella, ¿no es cierto? Y su abuelo Lamec también. Claro, todos apoyaron esto. Ahora, esto es interesante, ese concepto de que Dios haya gracia en un hombre que está en un mundo corrupto. Qué terrible. A veces he pensado que la riqueza a nosotros, con el entendimiento, el concepto de la vida de uno que tiene, a veces no es bueno. Puede traernos serias consecuencias realmente tener riquezas. Sí, hay cristianos, hay hermanos, y podemos estar incluidos nosotros también, que no sabemos vivir en la prosperidad. Para Dios no hay ningún problema que existan hermanos y los va a bendecir para que prosperen, y para Dios no hay ningún problema prosperarlos. El problema llega cuando Dios los prospera y les empieza a ir bien, empiezan a tener recursos, van cambiando su perfil, dejan de orar, dejan algunos de asistir a la iglesia, otros dejan de ser generosos, y los absorbe el trabajo. Y ahí se mete el enemigo de Dios.
La bendición que pudo haber sido una gran bendición para sus vidas y para la iglesia, el enemigo de Dios también interviene y ese hermano con la prosperidad puede perderse. Por eso que a veces Dios tiene que tomar decisiones. A este hijo no puedo prosperarlo porque si lo prospero se va a perder. Y a veces reclamamos, Señor, ¿por qué me va así? Es que no sabemos vivir en la prosperidad y es algo que hay que pensar mucho en esto. Ahora, lo que busca Dios es la salvación del ser humano. No vamos a decir de que Dios no quiere que seamos felices aquí en la tierra, que tengamos riqueza, recursos, que lo tengamos pasar bien. No quiere eso, que suframos. Pero el fin último de Dios es salvarnos. Y si hay algo que está impidiendo que me salve, Dios a lo mejor lo va a quitar. Sí. Y podría ser, como lo dice, la riqueza, porque puede que con muchos recursos... Claro, el joven rico, por ejemplo, que Cristo le pidió, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, la palabra todo está allí. Quédate sin nada, le dijo al joven rico. Y a Zaqueo le dice otra cosa. Y a otros también. Claro, ahora entonces, te fijas que allí es donde Dios ataca el problema que tiene el ser humano. Sí. Uno no debe generalizar. Nunca he pensado que lo que quería Jesús que el joven rico fuera un pobre miserable. Sí. Yo pienso que como hay ejemplos en la Biblia de quienes dieron todo pero recibieron mucho después, bendición. Sí. Pero lo que Dios quería era que lo colocara a él, a Dios en primer lugar. Claro. Cortar ese lazo. Y ese era el problema del joven rico. Entonces uno dice, qué terrible esta situación, porque la Escritura dice que ese joven se fue triste, porque quería. Entonces uno dice, ¿cómo estuvo Noé? Y yo me imagino cuando Dios le dijo, mira, voy a destruir la tierra y bueno, y la casa de mis hijos, y esto de acá, y todo. No, ahora ponte a trabajar y haz la casa donde vas a vivir por un tiempo, mientras esto se destruye. Claro, hay momentos en los cuales en la Biblia Dios les pidió todo. Y Dios le pidió todo a ciertas personas. Bueno, me viene a la mente Abraham, pues. Sí. Le pidió todo Dios. ¿Por qué le pidió todo? Porque era el hijo de la promesa, el que lo había esperado, el que Dios le había dicho que iba de él tener descendencia y ahora se lo quitaba. Se lo pidió. Y ahí está lo interesante, que Abraham se lo dio. Ahora dice, no, si no lo mató, cuidado, porque ¿cuándo detiene el ángel, no es cierto, la mano de ese hombre? Cuando él ya la mente dio la orden de matar al hijo. Ahí dice no. Sí. ¿Te fijas? Entonces, eso quizás es lo que Dios está buscando de nosotros. Y esto es lo que significa ir acumulando esos tesoros, en realidad, en el cielo, donde no se echan a perder, donde la polilla ni el orín corroen, ¿no es cierto? Allí, porque allí es donde después vamos a vivir. Vamos a seguir conversando acerca de esta idea interesante de hacer tesoro en el cielo. Hay dos caminos aquí que se nos presentan en este estudio, ¿no? El camino que tomó Abraham y el camino que tomó el Lot, ¿no es cierto? Uh-huh. Hemos estudiado cómo hicieron la división. Debería haber elegido a Abraham, pero el respetuoso le dio la opción a él. Pero los dos, de alguna manera, fueron personajes muy ricos. Ahora, cuando uno va al capítulo 12, donde comienza la segunda parte de Génesis, en realidad, porque hasta ahí llega la primera parte del capítulo 11, aquí comienza la segunda parte, la salvación. A mí me interesa porque cuando dice, y Jehová había dicho a Abraham, esto me dice que ya había hablado Dios con Abraham antes de esto, ¿cierto? Había estado insistiendo sobre las cosas. Y que le dice, mira, vete de la tierra y de tu parentela, rompe vínculos que te están atando de una manera equivocada, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene un pedido, pero un pedido que es extremo, ¿eh? Y que le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, no es solamente que va a recibir, va a ser poderoso, sino en grande, sino que seas bendición.
bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira que estos 3 textos son pero extraordinariamente básicos para entender este concepto de mayordomía. Sí. ¿Qué tenía Abraham? Tiene que haber tenido algo, llegó algo, no era tan pobre. Sí. Pero él vivía en Ur, según nos dice la Biblia. Era la ciudad modelo del Antiguo Testamento de aquellos años, una ciudad moderna para el tiempo. Y sin duda que Abraham tenía propiedades, tenía riquezas, tenía un pasar, una tranquilidad, su casa, su familia, su trabajo. Y fue en ese momento de tranquilidad que Dios lo llamó. Y una vez que aceptó el llamado, empezó a recorrer el camino. Y nos dice en el versículo 10 de Génesis 12 que hubo un hambre en la tierra y perdió casi todos los animales, perdió la gente, tuvo que repartir todo el personal y llegó solito a Egipto, con algunos pocos que lo seguían. O sea, Dios lo llamó con gran riqueza en Ur, pero cuando llegó a Egipto, al amparo del faraón, no tenía nada, tenía lo justo y necesario. A veces el llamado de Dios implica una gran prueba. Y Abraham se mantuvo fiel a pesar de, como Dios le dio todo, Dios también se lo quitó. Pero Dios también se lo devolvió después. Esa es una etapa importante. Es interesante eso que dices porque nos ayuda de alguna manera a entender ese concepto de ser fieles a Dios. Sí. Fieles aún en la riqueza y en la adversidad, ¿no es cierto? Como dice Sí. el pacto matrimonial, ¿no es cierto? La amarás, Sí, la riqueza y la prosperidad. Y yo creo que así, porque el pacto lo hemos hecho con Dios y en la buena y en la mala amar a Dios. Uno recorre Job, recorre todo. Y, por ejemplo, José, así se me viene a la mente esta gente. En lo malo y en lo bueno él fue recto con Dios, obediente a Dios, y Dios lo prosperó al final. Pero el caso de Abraham, Dios le dice, yo te voy a bendecir, no tú. Sí. Porque cuando uno adquiere la riqueza, se pone como dueño. Claro, acá aparece también, como tú mencionabas recién, el caso de Lot. Él también tenía tal vez tantas riquezas como Abraham, porque estaba al amparo de Abraham y tenía la fe de Abraham. El problema de Lot no era la fe, él conocía el mensaje, conocía al Dios verdadero, pero incurrió en una falta que es muy común. Siempre buscar el enriquecerse más, y se acercó a un lugar que era muy rico, que era la llanura de Sodoma, que era muy rica, había mucha facilidad para hacer negocios y un bienestar. Pero no consideró que como cristianos tenemos que tener ciertas precauciones, porque estamos en un mundo corrompido, hay cosas que no podemos hacer y también debemos tener precaución y prudencia. Y ahí está la gran diferencia entre Lot y Abraham. Abraham decía, ¿dónde me quieres, Señor? En tal lugar. Pero Lot no le preguntó a Dios, ¿a dónde me voy? Importante decirle al Señor, Señor, ¿qué hago con esta riqueza que me estás dando? ¿Cómo lo hago? Hay que pensar en eso. Si Dios nos ha bendecido mucho, hay que pensar cómo retribuirle y cómo hacer la voluntad de Dios. Ahora, es interesante eso porque hablábamos del concepto de mirar un poquito, de reflexionar. Y estoy pensando en Abraham, que no miró la tierra, sino miró a Dios. ¿Dónde quieres que vaya? Sí. Que elija a él, Señor. Y él no miró a Dios, sino miró la tierra. Y era buena, Sí. pastizales. Más encima, como tú decías, había posibilidad de hacer buenos negocios. Los dos ricos, pero terminaron ¿cómo? Y esa es la gran diferencia. Al final, ¿qué pasó con Lot? Perdió todo. Lo perdió todo, sí. Perdió todo, hasta la señora y las 2 hijas que quedaron contaminadas. Hicieron un daño terrible más adelante. ¿Te fijas? Sí. O sea, qué terrible es cuando a veces nos desviamos. Por Sí. eso que es bueno pensar un poquito en el caso de ser fiel como Abraham. Dios lo bendijo. Sí. Y siempre he pensado que tú mencionabas aquí fuera del micrófono la cantidad de siervos que tenía. Sí. Eran muchos. Bueno, Abraham tenía muchos ganados
y se dice que tenía cerca de 1000 personas que vivían con él. Estaban las esposas, los hijos, los siervos que él tenía, los mayordomos que le administraban y que manejaban toda su hacienda. Y para todos había buena comida, buena vestimenta, espacio para descansar. Abraham no era un patrón extorsionante de su gente, era muy apreciado, muy respetado, y todos allí seguían la fe. Cuando Abraham hacía el culto con los 1000 allí, era un verdadero pastor. En realidad era reconocido como un ungido de Jehová. Fíjate que allí dice el concepto terrible de Sodoma, donde llegó y se contaminó el lamentable Lot, y su familia la perdió allí, y fue terrible porque cuando él quiso salvarse, como los ángeles le pidieron que saliera rápido, nadie le hizo caso. Sí. Habían hecho raíces, pero raíces en tierra ajena, y para ello allí no había salvación. ¿Qué diferente el camino que usó Abraham y el camino que usó Lot? Si uno analiza con calma, Abraham, ¿cuál es el camino que usó? El que menos ventajas materiales tenía. Pensándolo así, ¿no es cierto? Lot fue inteligente, voy a decir entre comillas, y usó el camino que mejores ventajas económicas tenía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que Dios no necesita que haya un buen territorio para bendecir a un hijo suyo. Abraham escogió el desierto, donde había menos posibilidades, pero Dios es capaz de bendecir en un desierto. Sí, yo estoy pensando que, como dice Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si perdiere o si ganare todo el mundo? Lot. Y perdiere su alma, qué terrible. Y por otro lado, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Tesoros en el cielo duran la eternidad. En los que nos toca conversar ahora, vamos a hablar de dos personajes. Uno se llama Engañador. Bueno, su nombre Jacob justamente significa eso, ¿eh? Sí. Yo no sé si uno se llamara así Engañador ahora. ¿Cómo te llama Engañador? Alguien te diría, oye, ten cuidado con él, porque hasta el nombre lo lleva. Y de hecho, hizo una compilación por allí que le costó lágrimas y años. Y por otro lado, Moisés, el hombre que menciona tanto Pablo en hebreo especialmente. Pero nuestro tema es hacer tesoro en el cielo. Entonces, pensando en esto, ¿cómo Jacob, ¿no es cierto?, hizo tesoros en el cielo? Vamos a ver allí Génesis 32, 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Estoy pensando que él fue solo. Tú recuerdas que él fue solo. Incluso una vez vi una película, interesante, las películas le agregan algo, pero él iba caminando, ¿no es cierto?, ya a su burrito, lo que tenía, sus cosas. Y vino el hermano y se las quitó y al final quedó solo. Eso mostraba la película. No dice la Biblia eso en realidad. Pero salió solo. No sé cuánto puede durar lo que tú puedas llevar en tu mochila. Pero aquí dice que ya cuando se está volviendo, ¿cierto?, toma a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó al vado. Si uno analiza, este hombre fue solo y está volviendo rico. Ahora, no sé si te recuerdas tú cuando él está en la noche que ve esa escalera. Sí. Hace una gran promesa. Sí. Si tú me bendices, ¿qué le dice? Y me cuidares en este viaje que voy. Claro. ¿Por qué y estaba me pensando dieres en pan regresar? para comer y regresara en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estaba claro el concepto del diezmo ya en la gente está. Exacto. Ahora, este personaje incluso, qué lindo es porque de engañador Dios lo usa y le cambia el nombre incluso, ¿no es cierto?
porque le dice, él separa una estrategia para enfrentar al hermano, porque él sabía que el hermano no venía con buenos, porque venía con un pequeño ejército. Jacob se acostumbró a vivir en la prosperidad, porque su abuelo Abraham era un hombre muy rico. Tenía riqueza igual que los reyes, respetado como los reyes de esa época. Su padre, de la misma manera, bendecido por Dios. Pero ahora se encuentra él que huye de la casa de su padre con los bolsillos planchados, como podemos decir. No vemos en la Biblia que le haya dado una bolsa con oro o que llevara algún presente del lugar donde fue. Por algún motivo llegó sin nada porque Dios quería empezar con él de nuevo. Era una prueba, era una escuela. Y Dios cumplió la promesa porque cuando volvió, sus rebaños eran muchos. Eran tremendamente grandes y tenía muchos siervos para trasladar el rebaño que recorrió 800 kilómetros de allá de la tierra de Harán hasta la Palestina. Claro. Entonces, Dios cumplió la promesa de bendecirlo y él también cumplió la promesa de entregar el diezmo, que eran grandes cantidades de ganado que había acumulado él. Porque él quería entregar el diezmo en el lugar correcto. No lo podía entregar en Harán. Claro. Entonces él decía, estas ovejas van a vivir aquí 5 años y son diezmos. Tengo que reemplazarlas por ovejas que nazcan, esas ya se perdieron, tengo que reemplazarlas. Y cuando llegó a Palestina, más de la mitad de sus ganados eran diezmos y ofrendas. Y que tuvo que entregarla, y se cree, aunque no hay ningún escrito, había un lugar para recibir los diezmos y ofrendas. Abraham tenía a Melquisedec. Claro. Isaac probablemente también, pero no sabemos quién es el representante en ese tiempo donde Jacob entregó los diezmos y sus pactos y sus ofrendas, pero fue fiel. Una cosa sí que fue fiel, pero tú recuerdas que este engañador, Dios tuvo que transformarlo de a poco y luego le dio el toque final cuando se encuentra con él y lucha, ¿no es cierto? Así es. Y esa lucha incluso le dejó una marca física. Interesante esas cosas. Sí. Dice que salió cojeando y nunca más se recuperó de eso. Dios podría haberlo recuperado, pero que queda allí, ¿no es cierto? Y la lucha es una lucha que quizás nosotros también en algún momento vamos a tener, pero lo bueno es que de engañador pasó a ser Israel, príncipe. Sí. Qué interesante, ¿no? Lo que Dios puede hacer con una persona que al final entrega todo al Señor. O sea, Dios le cambió, le transformó su carácter, podemos decir. Porque la lucha, la prueba, el encuentro con Dios, el arrepentimiento, la confesión y el aferrarse a Cristo le cambiaron la vida. Ahí empezó un antes y un después en la vida de Jacob. Y es lo que nos pasa también a nosotros, porque Dios nos tolera en nuestros años mozos, tal vez muchos errores que son propios de la naturaleza humana pecaminosa. Sin embargo, Dios va transformando con el tiempo a sus hijos y va haciéndolos mejores personas. Y eso es administrar, porque si Dios nos está ayudando y nos está transformando en la adversidad, en la prosperidad, llegamos a ser mejores personas fieles al Señor. Uno cuando mira en el caso de Moisés, realmente fue extraordinario este hombre, porque Hebreo capítulo 11, que es donde está la lista de los hombres de fe, ¿no es cierto? Dice la Escritura que por la fe Moisés, por la fe, fíjate que cuando habla de fe no está viendo nada, está teniendo una confianza en algo, quien es el Señor. Ya hecho grande, dice, o sea, crecido, 40 años, vamos a decir así, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa eso? Quizá eso sea una frase muy linda para nosotros, pero no sabemos lo que eso significa. Era nuevamente volver a hacer nada. Bueno, a los 40 años, Moisés ya tenía muy claro cuál iba a ser el propósito de su vida. Tenía dos opciones, como tantas veces se nos presentan a nosotros. Él estaba como candidato al próximo faraón de Egipto. Claro. Porque tenía proezas, hazañas, inteligencia, y era el favorito de todos. Era el hombre indicado para dirigir ese gran país, y todos lo sabían.
Él era el candidato que no tenía ninguna contradicción de parte de nadie. Pero él veía sus raíces. Su madre le enseñó el Evangelio, esos 12 años, vio la esclavitud, empezó a tener la historia del Antiguo Testamento de Abraham, se aprendió todo eso. Él dijo, yo voy a servir a ese Dios invisible, aunque no lo veo. Y él desechó las riquezas por el vituperio de Cristo. O sea, tomó una decisión drástica que realmente tal vez muy pocas personas habrían tomado. Dejar la fama, dejar el poder. Pero él por la fe lo hizo y damos gracias a Dios porque Dios lo usó para algo tan grande en la Biblia. Tú mencionaste una palabra, pero aquí hay 3 palabritas que yo quisiera resaltar en este concepto de lo que elige Moisés. Él dice que está la palabra maltratado, está la palabra deleite y está vituperio. Esas 3 cosas, él, ¿no es cierto?, en el caso fue maltratado, los deleites temporales los dejó, tenía todo lo que quería, y por otro lado el vituperio, por seguir a Cristo. Pero él dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el tesoro en el cielo. Sí. Porque tú miras a Moisés, incluso Moisés muere, Dios lo hace descansar, aunque entendemos que después lo resucita y lo lleva al cielo, pero para él murió. Sí, Moisés tenía la mirada en el plan de Dios, pero a su manera como ser humano. Claro. Porque él quería liberar a su pueblo. Y estaba haciendo todo lo posible para que humanamente él pudiese darle libertad a todo su pueblo y que se vayan y que queden libres. Y él quería correr el riesgo con el pueblo de Dios. Él quería usar la fuerza y todo lo que había aprendido para eso. Pero a veces Dios tiene otros planes y otras formas. Y por eso que cometió varios errores. Y no estuvo exento de equivocaciones. Pero tenía la mirada, como tú dices, en el galardón, el premio final. El tesoro en el cielo. ¿Cuál de los personajes elegiría usted para que sea el que va a seguir? Lot, Abraham, Moisés, Jacob, bueno. Pero Dios a todos los usó y todos ellos fueron mirando hacia el galardón final. Si usted revisa, por ejemplo, lo que estábamos leyendo, Hebreos capítulo 11, va a estar una lista de personas y mujeres que fueron fieles a Dios. Hicieron tesoros en el cielo y están inscritos para ir cuando Él venga a morar con Él. ¿Dónde quiere estar usted? Que el Señor los bendiga y los acompañe, haga tesoros en el cielo. Nunca se van a romper, nunca se van a terminar, y la eternidad será para gozar la presencia de Dios mismo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.